no estoy No agrandado. agrandado mal. Digo, estás, No te puedo dar una... Sí, Mirá, sí. esta Te es pongo una acá. lección que yo aprendí de cuando jugaba al fútbol. A ver, contame. No somos tan buenos cuando ganamos, ni somos tan malos cuando perdemos. No hay lugar ni para la euforia ni para la depresión. ¿Sabes qué? Este es el primer tiempo, nada más. Ahora te pregunto, ¿esperabas estos números? No. Ahora, contame cómo fue, contame la interna. ¿Cuál es el número que vos Mira, esperabas? a ver, nosotros no teníamos encuestas. No contrataron encuestadores, No. no. ¿Y No. cómo era el termómetro? No, mira, lo que nosotros teníamos como objetivo era básicamente lograr poner al liberalismo en el centro de la escena. Que dentro de todo ya estaba. Y yo te diría que afortunadamente con el acto de Plaza Holanda, en el cual, digamos, prácticamente se nos había invisibilizado, salvo por el hecho de que empiezan a aparecer las redes, los videos, y ahí es donde se produce una suerte de estruendo, y en ese momento nos permite a nosotros poner al liberalismo en el centro de la escena. Y esto fue interesante. A ver, te pregunto, en ese escenario, ¿ahí sentiste realmente que algo había cambiado? ¿Que algo estaba cambiando? Sí, porque cuando vos mirás todo lo que es el desarrollo de la campaña, el liberalismo quedó en el centro de la escena. Es decir, confrontaban contra nuestras ideas, Juntos por el Cambio, la gente del Frente de Todos, la gente de izquierda, todo el tiempo era, digamos, un ataque sin cesar sobre la libertad avanza. Y todo el tiempo el debate giró en torno al liberalismo, y lo más interesante es que sobre el final de la campaña, todos, de alguna manera o a su manera o con sus distintos matices, tomaron algunas ideas. Desde mi punto de vista, eso implicó ganar la batalla cultural durante la campaña, y para nosotros eso ya era un logro. Ahora, después está la cuestión cuantitativa, porque vos podés hacer una gran campaña, sí, pero después no te acompaña la gente, no te acompaña. En ese contexto, ¿qué eran los que nos decían? Había algunos que decían que no nos daban ni para pasar las pasos. Había otros que iban... A ver, ya teníamos la experiencia de lo que había pasado con Espert en el 2019, que claro, parecía que se comía todos crudos y terminó perdiendo con Gómez Centurión. Claro, entonces nos decían que no pasábamos las pasos, que si pasábamos perdíamos contra el voto en blanco o que perdíamos contra la izquierda, que era un milagro si llegáramos a la cantidad de votos de lo que es un diputado nacional, y bueno, nada, y que 10 era imposible. Y la verdad que estar cerca de 14 fue yo creo que es un logro muy importante para una fuerza que recién inicia, ¿sí? Con muy poca gente, digamos, que tiene experiencia, digamos, en política. O sea, la gran mayoría somos outsiders, somos nuevos, y me parece que eso tiene un mérito enorme, ¿no? Javier, te puedo hacer una pregunta, perdón, sí. Te puedo hacer una pregunta más íntima, más de tu riñón. ¿Lloraste, te emocionaste en algún momento? No. Aunque sea en tu casa, cuando llegaste, te sentaste y dijiste lo que hice. No. Porque no sos así, porque no... No, porque no es mi estilo. O porque no digamos, caíste todavía. No, que a veces uno no cae. No, porque para mí, digamos, o sea, esto, digamos, o sea, es parte de un proceso, y en realidad a mí, digamos, lo que me emociona son cuestiones más vinculadas a mis afectos. Por eso te pregunto. O sea, ¿me entendés? O sea, a mí, digamos, a mí me emociona más hablar de mi hermana, ¿sí? O hablar de mis hijitos de 4 patas, que, digamos, las cuestiones que... Por ejemplo, cuando a tu hermana la viste, ¿no? Y... No, con Karin festejamos mucho. Y la saludaste, mucho. Y cuando te abrazaste. Pero es que estamos todo el tiempo juntos. Pero recordame ese momento de ese abrazo. Dije que metimos un batacazo. Dijimos, esto es un batacazo, porque fíjate que a la lista liberal armada por Larreta y aún dentro del sistema y con todo el apoyo de la ciudad, y creada, digamos, dicho por la propia gente de dicho espacio, creada justamente para socavar a nuestra lista,
aún con todo el aparato, digamos, sacó menos votos que nosotros. Te pregunto todo esto para ver el Milei que no conocemos, ¿no? El Milei que quizás tiene corazón, dice alguno, ¿no? Y ahí obviamente se mete todo eso. A ver, Agustín, dale. No, Javier, te quería escuchar atentamente lo que decías y te preguntaba si pensás que esa aparición de López Murphy, ¿no?, condicionó un poco también, o por lo menos ayudó a que lo que vos planteabas sea tomado realmente por el electorado de Horacio Rodríguez Larreta. Si pensás que más allá de tu rol, digamos, tu fuerza es chica, meterás 1 o 2 diputados en la general si repetís, pero se te abrió cierto espacio para discutir con el oficialismo porteño lo que vos querés discutir. Mira, es bueno el punto que vos haces. Yo creo que lo más importante, digo, ya mirando el resultado, ¿no? Porque ahora, digamos, fíjate, hoy el liberalismo es la segunda fuerza más importante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy el liberalismo tiene más votos que el Frente de Todos. ¿Por qué? Porque son 25%. Tomás lo de vos te sumás a López Murphy. Claro, pero en un momento vos a López Murphy lo sacabas de... Ahí estás haciendo una... No, pero, a ver, lo que estoy diciendo es, hay gente que lo interpreta como una... A ver, yo siempre dije que era un caballo de Troya. Sí. ¿Por qué digo esto? Si yo miro hoy la lista de Juntos por el Cambio, los 10 primeros puestos, de esos 10, 9 son socialdemócratas. Es decir, no son liberales. ¿Está claro? Explícale al que está en este momento comiéndose una pizza, comiéndose una empanada. Digo, por eso también la apuesta, ¿no? ¿Qué es socialdemócrata? Porque viene Moreno... No, digamos, o sea... Sí. Bueno, pero Javier, es una ciudad que... La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que vota en contra del progresismo hace muchos años. De Aníbal Ibarra para acá, la ciudad de Buenos Aires eligió votar siempre en contra del progresismo con matices más conservadores, más liberales, pero Macri y Larreta... Digo, ¿caracterizarlos como socialdemócratas? La verdad que, mira, yo desde mi punto de vista, Macri es socialdemócrata. Si vos te fijás, él durante su gobierno, primero, se identificaban con los liberals. En Estados Unidos los liberals, ¿sí?, que son el Partido Demócrata, sí, son socialdemócratas, ¿sí? No son liberales. Los liberales... En Estados Unidos lo tenés en un ala del Partido Republicano o directamente fuera del Partido Republicano, que es el Partido Libertario. O sea, los liberales están por ahí, no por el lado del Partido Demócrata. Pero está buena la pregunta, me encanta porque está bueno para hacer el encuadre ideológico. Yo creo que Pero bajámelo, hacémelo más fácil. Está bien, bueno, fácil. pero son temas complejos, pero yo lo estoy tratando de explicar fácil. Pero sé que es difícil, pero pensá que no todo el mundo sabe... bueno, entonces, a ver, entre otras cosas, por ejemplo, Jaime Durán Barba, que decía que Macri es la nueva izquierda. Sí. ¿Qué decía Marcos Peña? Que estaba orgulloso de que su gobierno era, ¿sí?, nacional y popular. Y es más, el propio Macri, él confesó que su gobierno era socialista. De hecho... Fíjate que en la pero habla de un desconocimiento. Macri no es un tipo ilustrado, justamente, digamos, pero, a ver, puede confundir términos. A ver, bueno, ok, por eso me parece que vale la pena aclararlo. Por otra parte, fíjate esto, cuando vos estás más Juntos por el Cambio, uno de los componentes, ¿quién es? La Unión Cívica Radical, la Internacional Socialista. La coalición cívica es de más de izquierda que todavía que, digamos, que la Unión Cívica Radical. Y si vos tomás dentro del PRO, las Palomas... Sí, claramente son mucho más intervencionistas, mucho más colectivistas. Javier, o sea, ¿vos pensás que esta discusión que vos estás tratando de graficar simplemente está en la cabeza del votante o hay un factor que pudo haber jugado acá que tiene que ver más con el discurso que vos señalás muy enfáticamente contra la casta política? ¿Cuánto de voto bronca hubo también y que vos venís de un lugar que no es ni del gobierno actual ni del gobierno anterior? O sea, ¿no te parece que eso también puede haber influido? Porque... Sí, claro. Hay un montón de cosas que están jugando. Una claramente es el voto bronca. Otra, es más... Y ahí tengo una pregunta. ¿Hay gente que te votó y no sabe a quién está votando? ¿O no sabe qué es el liberalismo? ¿O no sabe...? Bueno, que digamos, te cree distinto, te ve algo nuevo. Bueno, digamos, puede ser que quizás
no tenga la formación sobre el liberalismo, pero se siente identificado con lo que digo, que es factible. O sea, a veces, digo, cuando Robert Lucas Jr. hace, digamos, expectativas racionales, no es que todos saben cómo funciona el modelo, pero, digamos, el mecanismo de expectativas se transmite, digamos, o sea, yo empiezo a ver, suponete que vos sí haces todo acorde a Rational Expectation y vos le pegás, ¿y qué hago? Y te miro vos. ¿Me comprendés lo que te digo? Sí. O sea, entonces es como que... Yo te comprendí, del otro lado no sé si te comprendió alguien, pero... Bien, pero lo que quiero decir es que quizás no todos tienen el background, ¿sí? Claro, a lo que yo... Como te reformulo la pregunta, lo digo no, es, pero es que está bueno el quizás punto. no hay nadie nuevo. O sea, hay mucha gente nueva en esta elección. Pero el que expresa lo nuevo, el que se vende como lo nuevo, el que se vende como el outsider, el que se vende... Bueno, yo sí soy nuevo y soy pero outsider. por eso mismo estoy diciendo. Pero, quizás conquistaste con eso y no quizás con tus ideas. No, bueno, no, pero a ver, pero podrían haber elegido otras expresiones que también son reaccionarias contra el sistema. Y por algo eligieron, o sea, yo no subestimaría tanto a la gente. O sea, eso, digamos... No, Javier, eso está No, claro. no lo estoy diciendo que ustedes lo hicieron, estoy sí. diciendo que algunas expresiones políticas subestiman a la gente. Me parece que eso es muy agresivo y no lo estoy diciendo por ustedes, porque si no ya está lo claro, hubiera Javier. Pero les pido por favor que cada vez que contesto me dejen terminar la respuesta. Sí. Entonces, lo que quiero decir es, mirá, probablemente no probablemente no tengan todos los fundamentos sobre lo que yo digo, ¿sí? No es que o sea, no me voy a poner a hablar con mis votantes de Hayek, Claro. ¿sí? Pero quizás la historia que yo cuento y cómo la cuento, a ellos les parece que es una historia satisfactoria para explicar lo que les está pasando. ¿Y qué se Y está creo pasando? que eso sí, digamos, o sea, puede estar pasando. Porque a diferencia de otros espacios... Esto le está pasando, ¿no? Y claro. A ver, a diferencia de otros espacios, que esto es lo importante, es que nadie pisa la calle. Si ustedes se fijan mi campaña, ¿cómo está basada? Es meterme en todos los barrios. O sea, y están los videos con las caminatas por los barrios, o sea, por lo tanto... Hasta en la Villa Muy de la 31 política. tenés. Pero Muy de la bueno, política eso. y vos fijate dónde saqué los porcentajes más altos. Sí. Justamente en los barrios más vulnerables de la capital federal. ¿Y qué es lo que hice? Me metí adentro de los barrios. Claro, y ahí te diste cuenta de algo que no veías. Viste, digo, este discurso que era, digamos, en cuanto a la crítica a Macri, una de las críticas que le hacía la derecha a Macri o los liberales a Macri era que había sostenido los planes sociales, y no solo que los había sostenido, sino que había aumentado el número de planes sociales. Y fue una crítica que se escuchó mucho de los liberales durante el final del gobierno de Macri, sobre todo. No mía. No, en general. Por eso, Digo, no mía. entrar ahí y ver esa realidad que comprenderás que no se puede cambiar de un día para el otro, Pero eso ni mucho menos. Estoy de acuerdo contigo. Es más, una de las cosas que me pasó, esto de construir la falacia del hombre de paja, dijeron, ahora como se metió en los barrios, ahora cambió de idea respecto a los planes sociales. Y por suerte, digamos que mis seguidores, o sea, son de leer mis libros, le salieron al cuello. O sea, vos tenés libros míos desde el 2014 explicando cómo hacer el ajuste sin tocar los planes sociales. Es decir, el ajuste, porque el ajuste lo tenés que hacer, no podés vivir con desequilibrio permanente. Ahora, el tema es... ¿Quién va a pagar el ajuste? ¿Quién tiene que pagar el ajuste? Los políticos, la política. Por eso, digamos, cuando yo propongo hacer el Pero ajuste... alcanza, digo, porque la Argentina tuvo una expresión que se llamó la alianza, que una de sus salidas fue el ajuste en el Estado. Le descontó el 13%, no solo a los políticos, Sí. a los maestros, a los jubilados. Y ahí te Bueno, pero eso es lo te que... pregunto, no, ¿qué sería pero, que lo a ver, paguen los políticos? A ver, Explícame por eso. ejemplo, una de las cosas que yo propongo para ajustar es la obra pública. La obra pública la llevaría a cero e iría a un sistema de iniciativa privada a la chilena. Sí. ¿Cuál es la gran característica de eso? Que las obras públicas que necesita el país se harían igual, pero al Estado no les costaría un centavo. ¿Eso qué hace? Evita que pase el dinero por esa mano de los políticos. Igual lo pagaría la gente, ¿no? ¿Cómo? Igual lo pagaría la gente con sus impuestos, digo. No, claro, no, ese es el truco. O sea, vos esa partida la podés eliminar de cuajo. Si quieren cuento cómo funciona el sistema de iniciativa privada a la chilena. Vos vas y te presentás al Ministerio de Obras Públicas.
Decís, mira, yo quiero hacer este proyecto. Ejemplo, quiero hacer una ruta de acá hasta ahí. Entonces, básicamente vos te dicen, bueno, nos parece interesante. O sea, no hay proceso de licitación, No, pará, no. Sí. Ahora, no, pará, es todo un proceso. Entonces te dicen, bueno, empiecen los estudios. O sea, tenés la autorización para hacer los estudios. Ahora voy a explicar por qué. Ahora van a ver por qué es importante hacer los estudios. Entonces vos haces los estudios y evaluás si el proyecto tiene sentido. Una vez que evaluás que tiene sentido, ¿qué haces? Se lo llevas al gobierno. El gobierno evalúa si socialmente tiene sentido. Entonces, si el gobierno considera O sea, que... no hace una plaza al pedo, ponerle en un lugar. Exacto, acá. no, pero a ponerle una ruta, digo, porque Sí. está lleno de rutas en Chile hechas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evalúa, ok, sí, socialmente, digamos, hay una mejora con esta ruta. Entonces, la haces. Ahora, para hacerla, en realidad hay que licitar. Cuando vos licitás, ¿qué es lo que pasa? Se presenta el proponente, pero también se presentan otros. Si hay otro que hace una oferta mejor, la gana. Javier, O sea, y el proponente pierde. ¿Qué garpa? queda claro, pero... Y le paga, pará, y le paga los estudios al proponente y la hace. No, la hace del bolsillo pero, propio. Javier, está claro ¿Cómo eso. Ahora, recupera? ahí lo que está Y vos motorizando son es la contratos que iniciativa son privada. Lo que se llaman BOT, que quiere decir construir, operar y transferir. ¿Sí? Javier, Entonces, Va, vos, va, pará, vos la sí, construís, sí. la operás, o sea, digamos, Un peaje. un peaje, Sí. y cuando termina, pasa al Estado. Pero no bien. tocó un mango el Estado. Javier, ahora, en ese concepto, en esta explicación que vos das, hay primero una iniciativa privada que dice voy a construir esta ruta, seguramente eso tenga que ver con un criterio de rentabilidad. Ahora, también sabemos que el Estado necesita estar presente ahí donde las cosas quizás no son rentables. Ahora, ¿quién garantiza esa obra pública que es necesario para que un barrio en la otra punta del país, donde no hay tanta rentabilidad para construir, se realice? Es una contradicción en sus términos lo que estás diciendo. ¿Cómo una contradicción? Si no hay rentabilidad es porque no es deseable Pero socialmente. si hay un argentino que vive en los confines y No, que lo que necesita está que le diciendo llegue... Javier es que a veces hay que Sí. hacer cosas que no necesariamente Van a ser- a ver, no, van no. a hacer un negocio A ver. o le van a traer... A ver, esto es lo mismo que pasaba, digamos, cuando vos tenías en el sistema eléctrico, le tiene que llegar la luz a todos. Ahora, ¿qué pasa? Hay algunos lugares donde que le llegue, digamos, que llegue hasta ahí, digamos, la luz en el formato tradicional, digo, es imposible de financiar económicamente. ¿Y Y entonces vos que generabas soluciones alternativas, por ejemplo, los generadores con... Con tarjeta eran con solar. luz solar, Con luz solar. por ejemplo. Entonces vos tenías paneles y, por ejemplo, esa solución era mucho más accesible. ¿Pero y quién la pagaba? Digamos, a ver, Porque el Estado tiene que estar ahí donde, donde el privado no porque está lo también. que pasa ¿o es no? que vos lo que creés es que vos le tenés que compulsivamente sacar el dinero a alguien para dárselo a otro, No y eso dije está eso. mal. Yo no dije Ah, eso. no, ¿y cómo se financia? como- ¿Y cómo se financia? Si no es rentable, ¿Sabés, Javier? digamos, vos le estás sacando el dinero No, a lo que alguien pasa es que Javier para es muy- dárselo a otro. Me acuerdo de un Javier es muy concepto- progresista, vos entendés que es muy progresista. No, No, está pero bien, a ver, yo no tengo el problema. Estado tiene que garantizarle el a ver, Pero el acceso... Estado no no, puede el pagar Estado todo, no. Javier. El Estado no No, puede no, pagar pero no, volviendo es que- al ejemplo que decía recién o hace un rato Javier Milei también, digamos, de alguna manera llegar al Congreso es para poder sancionar leyes para mejorar la vida de los argentinos. Hay argentinos que no nacen con la misma situación que los demás o que están en un lugar que tiene Por condiciones ejemplo, desfavorables. hoy el bebé de una Bueno, familia... está bien, o sea de que vos una- te estás diciendo hoy- que justificás Sí. robarle el fruto de su trabajo a una persona para dárselo vos discrecionalmente a otro. Bien. Eso moralmente No. está mal. Javier, Pero, a por ver, ejemplo, a hoy- mí- hoy pará, un pará, bebé, porque, mira, a te ver, explico, si te vos me explico vas a fácil. venir de Hoy- hablar de un proyecto progresista, más proyecto más yo no, proyecto más progresista que el que quiero hacer yo, no hay, que es eliminar el Banco Central. El Banco Central ¿sabes, te roba 5 Juan? puntos, a ver, le roba a la población 5 puntos del PBI, le roban los políticos con el impuesto inflacionario, que es un impuesto que tiene la característica de, uno, le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen, con lo cual es recontra Explícale, a ver, regresivo. explica, por ejemplo, el que cobra un sueldo o el que cobra una guita, ¿cuánto perdió? Por ejemplo, si vos tuvieras, suponete que, no sé, ganabas 100, Ganó, lleva un sueldo. ganás lleva- 100, ¿sí? Y comprás 100 unidades de bienes que cuestan $1. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, o sea, 100 unidades compras. Suponete ahora que la inflación es del 100%. O sea que ese bien ahora no cuesta 1, cuesta 2. Dos. Por lo tanto, vos ahora no comprás 100 bienes. ¿Cuántos comprás? 50. Esos 50 bienes que estás perdiendo es el impuesto inflacionario. Y
eso te lo saca el gobierno vía el cambio, la cantidad de dinero que hace el Banco Central. Es una estafa. Entonces, ¿y a quién le pega más fuerte? Cuanto vos más consumís, cuanto más grande es tu proporción de consumo en términos de ingreso, ¿sí?, más lo sufrís el impuesto inflacionario. En cambio, los que tienen capacidad de ahorro y pueden mutar a otro instrumento que lo cubra de la inflación, bueno, a ver, les pega siempre se muchas dice veces menos. que la línea de pobreza siempre se dice que en los barrios la gente con muy poquito se las arregla y quizás una clase media con esa misma plata no se arregla nada. Juan. Porque está acostumbrado, obviamente, a buscar el mango, a buscar la diferencia. Pero te hago una pregunta y que quiero ver estos números. Sí, Salario pero, mínimo, el problema es que Contame no podés esto. cruzar el salario contra una línea que tiene a una línea que contempla una familia. Tenés que ir salario mínimo contra línea de individuo para hacer esas Sí. cuentas. Entonces esa cuenta está mal planteada. Vos decís que con el salario mínimo no estás en la indigencia. Una familia, No, lo que porque hay más de no, un salario. No, lo que está diciendo es la comparación. Claro, una estás mirando un salario, Sí. que es la retribución de un Individual. factor, contra una línea de indigencia que está tomada para Una una familia familia, no para, digamos, entonces estás distorsionando. Hagamos esto. Para- Javier, hagamos se está dos salarios distorsionando la mínimos. imagen. Dos salarios mínimos no alcanzan a cubrir la línea de pobreza. Pero y ahí de- tenés a los pero dos de padres de vuelta, familia. pero Tenés de a los dos vuelta, padres de familia. De la vuelta, familia tipo es eso, dos pará, trabajadores la y dos pregunta chicos. es, ¿eso justifica que uses las medidas distorsionadas? O sea, es 1 contra 1, se hace 1 contra 1, no es 1 contra 4, 4, 5. O sea, si vos querés usar mal los números, es tu problema. No, o sea, no se Javier. mira así. Javier. Sí, lo tenés que mirar contra las líneas de pobreza y las líneas de indigencia individuo. Si lo querés mirar de otra manera, miralo de otra manera, distorsionás los números. Hacé lo que quieras. O sea, yo, digamos, o sea, técnicamente te tengo que decir, no puedes hacer esto porque está mal técnicamente. ¿Sí? A ver. Lo querés hacer, hacelo. O sea, yo entiendo que de repente resulte interesante para vender, para hacer lío, todo lo que quiera, pero digo, el número está mal hecho esto. Javier, O sea, ¿de si qué? querés, vayamos, miramos, bajemos los números del INDEC y listo, es más fácil. Mira, Javier, no tengo quería problema. retomar- Lo querés, buscamos, no tengo problema. Javier, quería retomar O sea, el tema este que planteabas de la obra pública y demás, porque me hizo acordar un concepto que tuvo mucho vigor en la década de los 90, que era provincias inviables, ¿no? ¿Vos coincidís con ese concepto? Es que casualmente, digamos, las provincias que peor les va, no por casualidad son aquellas que tienen la mayor presencia del Estado. Es decir, justamente el problema es la presencia del Estado. Hay Vos querés al provincias revés, con que más del necesitan- 64% de empleo público. Listo, bueno, digo por eso, o sea, el Estado es tan grande que asfixia cualquier posibilidad de que el sector privado genere algo. Entonces, pero hay O sea, te voy a varios- contar, hay generaciones en provincias que lo que quieren es entrar al Estado. Bueno, pero por eso, Es a ver, un desafío. bueno, pero aparte fíjate la inconsistencia. ¿Qué pasa si todos trabajáramos en el Estado? Comeríamos muchos bizcochitos, ¿no? No Bueno. cobras nada porque no produce nadie. pero es Porque que el Estado no rompí el techo produce del nada. kilómetro, Juan Cruz. ¿Cómo? Rompiste el techo pará, del kilómetro. y si vos lo Sí, querés sí, llevar, sí, bueno. y si vos querés llevarlo al caso donde sí el Estado producía y se encargaba de todo, se llamó comunismo. Y siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social y en lo No, también una experiencia argentina que tuvo el Estado empresario que también fue bastante exitosa durante varios años y que también puede ser una solución. Ahora, te quería preguntar esto, Javier. ¿Vos no pensás que es al revés? Digo, porque hay provincias que son pobres en cuanto a recursos naturales o industria, que hay mucha presencia del Estado. Pero, vos no pensás a ver, que no, es... pero ahí hay otro problema. Sí. A ver, si los recursos naturales no es lo que te hace rico, porque de hecho Japón es una isla de piedra y sin embargo es rico. O sea, no tiene que Por ver ejemplo, con eso. Suiza no tiene cacao y, claro, ¿entendés? tiene el mejor chocolate. Y sin embargo, Suiza... Es más, ¿qué produce Suiza? Vamos a repetir. Relojes. A ver, relojes... No, pero a ver, Con cuarzo. relojes. Servicios financieros... Quesos. Servicios financieros, servicios turísticos y chocolate. Y no Sí. tiene cacao. Bueno, vos O sea, fíjate, imagínate, su hace materia todo prima, eso. la materia prima del mejor producto que hace en el mundo no la tienen. Bueno, y No, sin bueno, embargo, lo que mejor hace es y sin esconder la embargo, guita, ¿no? Claro. y sin Digamos embargo, todo. es uno de los países que está mejor en el mundo. Qué increíble, ¿no? Digamos, ¿sabés cuál Javier, es una de las características de Suiza? Es uno de los países que está más alto en el ranking de libertad económica en el mundo. Pero también ahí se ha escondido durante muchos años mucha plata de los negocios mal habidos de los funcionarios que vos denunciás por formar digamos, parte de castas. ok, O sea, es bueno, partícipe ahora, de ese círculo. A ver, el problema entonces, a ver, si hay corrupción
de los políticos, bueno, digo, habría que ir contra la corrupción de los políticos. Ellos te venden un servicio, vos lo querés tomar, lo tomás, no lo querés tomar, no lo tomés. ¿Y qué pasa con la corrupción de los empresarios, Javier? ¿También es lo mismo? Porque viste que siempre nos quedamos con la pata del Estado o de los que gobiernan, pero hay alguien que siempre paga, Y ¿no? te cuento, a vos te van a poner en el lugar de que vas a defender al empresario. Por eso, ahora, esto tiene respuesta muy fácil. Primero, los empresarios corruptos, ¿sí?, no tienen forma de comprar favores que los políticos chorros le venden. O sea, primer punto, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. Y te voy a explicar por qué. Cuando vos estás en una empresa privada, ¿sí?, suponete que tenés un comprador corrupto. ¿Qué quiere decir? Privado. ¿Qué es un comprador corrupto? Un tipo que va y compra tus insumos más caros. Y ¿sí? te dice la factura, facturame la clásica. Y facturá más y ahí te afana. Ok, ¿qué es lo que pasa? Vos vas a tener un producto que frente a la competencia, va a poder entrar alguien que te va a poder vender un producto de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, en el proceso de competencia, en el sector privado la corrupción se elimina porque las empresas van a la quiebra. Pero a ver si te entiendo. O sea, te cuento algo. Por ejemplo, ¿te acordás del caso Canca? El caso Canca, Alberto Fernández, fue corrupción entre privados. O sea, ¿vos crees que la corrupción entre privados, o sea, decir, soy una empresa, voy y te compro un servicio a vos, te pido ahí una facturita que en realidad termina siendo corrupción porque después esa factura la llevo a la FIP y termino Está moviendo. bien, pero a ver... Pero vos decís que es menos la corrupción. A ver, vos decís que la corrupción del empresario es menor que la corrupción del político. Quiero decir, a ver, porque lo que vos estás señalando en ese caso, también está el Estado en el medio. Entonces, por eso. Bueno, el problema es siempre la presencia del Estado. Es decir, entre privados, ¿sí?, en un mundo competitivo, o sea, no de competencia perfecta, con competencia, que es distinto, ¿sí? Que es el concepto de Adam Smith, no el concepto neoclásico. Cuando vos tenés corrupción, el propio sistema de mercado lo limpia porque puede aparecer alguien con un bien de mejor calidad o de mejor un precio, o ambas combinaciones, y mandarte a la quiebra. Eso en el Estado no pasa. ¿Sabés por qué no pasa? Porque el Estado se financia con una fuente coactiva de... Sí, perdón. No por favor, sí, digamos, dale. desde que estoy no me dejaron terminar una pregunta, una respuesta entera. Por favor, no te enojes. Entonces, yo te freno simplemente porque si no siento... Entonces, lo que yo digo es lo siguiente. Está bien, cuando vos estás en el Estado que se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos, ¿sí?, vos no tenés incentivos. O sea, cuando el Estado se equivoca, no corrige, te pasa la cuenta. Eso es lo que sucede. Por eso, digamos, nunca se corrige la corrupción en el Estado. Porque además, cuando las personas que están en el Estado saben que te pueden causar daño con una regulación y todo, los tipos actúan también empresarialmente, si vos querés, ¿para qué? Para romperte la cabeza con la corrupción. ¿O no te acordás de un ministro que dijo, yo si quiero, digamos, toco un botón y hago quebrar a una empresa de chapas? Bueno, dale. O sea, entonces lo que digo es, la corrupción es inherente a la existencia del Estado. ¿Por qué? Porque se financia con una fuente coactiva de ingreso. ¿Y con qué te lo hace valer? En el monopolio de la violencia. Por eso te lo puede hacer. Entonces, eso es lo que hay que comprender. Y que además no hay empresario que pueda, comprar favores que el político corrupto no le vendió. Javier, cuando hablas de esto del Estado, la experiencia personal de los argentinos en general fue que a menor Estado, peor fue la cuestión. Me acuerdo del menemismo, de cómo terminó de la Rúa. ¿Por qué pensás que aquello fracasó y hoy, retirando el Estado de muchos lugares, puede ser mejor? Bueno, eso es falso también. Porque en el a inicio de los 70, Argentina tenía un Estado que pesaba el 15%, sí, y básicamente tenías 4% de pobres. Hoy el Estado pesa 45% y tenés casi 50% de pobres. Bueno, déjame contestar, te estoy dando los números. Bueno, es decir, vos triplicaste el Estado. Yo te dejo contestar. ¿Puedo terminar alguna pregunta sin que me interrumpas 5 veces por cada respuesta? Digo, pregunto para saber, digamos, cómo son las reglas del reportaje. Tranquilo. A ver, pero viste, no hay una sola pregunta que me dejen responder sin molestarme. Pero no es que te molestamos. Bueno, entonces, déjame terminar la respuesta. Entonces, vos a inicio de los 70 tenías 4% de pobre y 15% de Estado. Sí. Hoy tenés 45% de Estado
y tenés 48% de pobres, tenés casi 50% de pobres. Primer punto, o sea, agranaste el Estado, le metiste Estado presente, ¿sí? Y en realidad, digamos, multiplicaste la cantidad de pobres. Primer punto. Segundo punto, si yo mido el Estado bien y en lugar de utilizar el PBI total, uso el PBI limpio de la parte informal, que es 40%, ¿sabés cuánto es 45 dividido 0,6? 75, o sea, el verdadero peso del Estado para el que está en blanco es 75%. Por lo tanto, es absolutamente inviable. Argentina es absolutamente inviable. No solo eso, respecto a lo que tiene que ver con la experiencia de los 90. En realidad, la Argentina en los 90 fue la última época donde se creció vigorosamente y de verdad, donde se venía de una situación de catástrofe de décadas, donde todo colapsó sobre el final del gobierno de Alfonsín, cuando Alfonsín se va con una hiperinflación del 5.000% y donde además se termina yendo 6 meses antes y haciendo explotar los niveles de pobreza como nunca en la historia argentina. De hecho, cuando vos tomás el trabajo que hizo Gerardo de la Pavolera junto a Bossoli e Irigoyen, que se llama Passing the Buck, ¿cuál es el resultado? Él toma el índice de presión macroeconómica y lo evalúa a lo largo de toda la historia argentina. ¿Y cuál es el mejor gobierno de la historia argentina? El primer gobierno de Menem. Entonces, yo entiendo, digamos, que algunas interpretaciones y visiones románticas para los progresistas les duela mucho y no les gusta aceptarla. Pero ¿sabes qué? Los datos hablan por sí solos. Ahora, te quiero preguntar cuál es tu opinión con respecto a lo que pasó en el Frente de Todos. Quiero preguntarte qué pensás de Cristina Fernández de Kirchner y su carta. Quiero saber tu opinión sobre eso. Yo lo primero que haría es poner las cosas en contexto. O sea, primer punto, todos los oficialismos que fueron y tuvieron que enfrentar un proceso electoral durante la pandemia, perdieron. Es decir, casi que te diría que lo lógico y lo normal es que el oficialismo ¿sí? tuviera un revés en las urnas. Ese es el primer punto. Segundo punto, la realidad es que Argentina en la pandemia hizo todo mal. Por ejemplo, para mirar el año pasado Argentina cayó el triple que el resto del mundo. ¿Sí? Y Argentina el año pasado, si hubiera hecho las cosas como un país promedio, hubiera tenido 10.000 muertos, tuvo 40.000 el año pasado. Y Argentina, digamos, o sea, en el relevamiento que hace Bloomberg, Argentina fue el peor país del mundo en la pandemia, que tuvo la pandemia más larga, más profunda y casi de los peores resultados. Entonces, en ese contexto, no te debería sorprender que además la cachetada que se iba a comer el gobierno era mucho más grande. Hasta ahí, digamos, o sea, vos lo podés explicar, digamos, con claridad y sin problema. Ahora, el punto, ¿cuál es? El punto radica en que, y esto es lo que yo creo y que después liga con la carta de Cristina, es con el hecho de que además se perdió la provincia de Buenos Aires. Y eso les enojó. Y ese es el bastión electoral de la alianza que gobierna. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo, ¿cómo leo la carta de Cristina? Trata de desligarse, ¿sí?, de esa derrota y cargar las tintas sobre Alberto Fernández. Que dicho sea de paso, te voy a decir algo. Sí. ¿Sabes qué? También tiene razón. Porque, ¿sabes qué? El poder está para ejercerse, Juan Cruz. Entonces, el dueño de la lapicera hoy es Alberto Fernández. Si Alberto Fernández no la usa porque no sabe, no quiere, no puede, lo que sea, no me importa. La lapicera la tiene él. Y lo que pasa es que es con el poder. El poder, si vos no lo ocupás, lo ocupa otro. Entonces, digo, él no se puede quejar. Él que va a aducir su propia incompetencia. Entonces, digo, ojo, a mí me parece, digo, o sea, después podrás criticar la forma, los mecanismos, lo que vos quieras. Pero lo que no podés hacer es cargarle las tintas a quien no tiene la culpa de esto. ¿Quién no tiene la culpa? Cristina no tiene la culpa de lo que pasa. La culpa es de Alberto. Él es el presidente. Me encantó esa frase. A ver, repetime la vuelta. Repetí la vuelta. Que la culpa es de Alberto, no de Cristina. Javier, ¿y qué pasa con quienes conducen la línea económica del gobierno? ¿Qué opinás sobre la gestión? Porque es algo que también estuvo en debate. Repito, de Martín Guzmán y de Miguel Pérez. Entonces, esto lo remato muy rápido porque es un tema muy complejo. A ver,
vos tenés la macroeconomía argentina absolutamente desequilibrada. Sí. Desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis del país. Sí. Un desequilibrio monetario peor al que vos tenías previo al Rodrigazo. Desequilibrio cambiario, tenés una montaña de regulaciones y 80% de brecha, con lo cual tenés un problema enorme. Actividad con un PBI per cápita que está 15% debajo del 2011, si todo sale bien, 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un volcán a punto de explotar. Ahí vos tenés 3 líneas de acción. Si vos no hacés nada, esto explota. Así. Esto explota. Otra es hacer lo que quiere la línea dura del gobierno. Sí. Si vos querés ponerle el nombre, si le querés poner un nombre, no sé, Fernanda Vallejos. ¿Sí? Eso es como tirar nafta al fuego. Si vos ahora quisieras hacer keynesianismo expandiendo el gasto público financiado con emisión monetaria, sí, es tirar nafta al fuego. ¿Sí? Es como querer apagar, digamos, un incendio con un lanzallamas, un ejército, ¿sí? Y lo lidera Nerón. O sea, explotás. Y la otra es hacer el ajuste. ¿Cuál es el problema? Los ajustes solamente son expansivos si son hechos en un entorno de confianza. Ahora, ¿qué es confianza? Confianza es credibilidad más reputación. El gobierno no tiene reputación. Por lo tanto, nada de lo credibilidad, que... Y menos, o sea, si vos no tenés reputación, no sos creíble. ¿Qué quiere decir esto? Que si hace el ajuste, el resultado va a ser malo. Si no hace nada, va a ser peor. Y si hace lo que quiere el ala dura, va a ser estratosféricamente peor. Es decir, nada bueno para los argentinos viene de acá para adelante. ¿El domingo arrancó tu carrera presidencial? Me parece que es muy osado eso. A ver, no, tu deseo, ¿tenés una ambición? ¿Tenés la ambición de ser presidente? Yo, digamos, iré evaluando los pasos a seguir en función de dónde decidan los argentinos que yo puedo estar. Porque me parece que igual, o sea, antes de pensar en algo así, me parece que yo le tendría que dar varias pruebas a los argentinos. No, a ver, obviamente, yo hoy hago un conjunto de planteos. Te lo preguntaba como deseo personal y quería para... ¿Sabes lo que pasa? Te lo puedo contestar con una, con una situación. Mira, el día lunes, dentro de esas 12 horas que de entrevista, me llamó Luis Novarecio, con quien yo tengo una gran relación y mucha confianza. Y me dice, ¿vos te imaginabas esto? Y entonces yo le dije, ¿con eufemismo o sin eufemismo? No, digo, sos amigo, así que sin eufemismo, ni en pedo. O sea, hace 2 años yo no me veía metiéndome en política. Y mirá dónde estoy. Entonces, lo que me parece que esto es tan cambiante, tan vertiginoso, que la verdad que pensar algo al 2023 con una economía... No te lo preguntaba más psicológicamente vos, tu deseo, tu ambición. Uno dice, me gustaría ser bombero, me gustaría ser policía. Está bien, pero a ver, no, yo soy economista y soy feliz siendo economista. Listo. ¿Me comprendés? O sea, pero después, si va avanzando... veremos dónde me deriva la vida. Sí. Perfecto, ahí está, perfecto. No te enojes, te tratamos de bajar, sos muy técnico. No me enojo. Tratamos de simplemente... No me enojo, o me enojé en algún momento. Solamente señalé que estaba... Me hacían preguntas, contestaban y me interrumpieron. Pero es que te interrumpieron en algunas de ellas bajar, hasta 4 o 5 veces. No, porque a veces, te juro, está bien, pero, que a veces nos hablas en suizo. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Yo te digo, Juan Cruz, muchas veces... Vos haces todo un razonamiento y solo se entiende al final cuando se completa. Javier, entonces, si vos me lo interrumpís 5 veces, se hace pero muy difícil. Te cuento que fue pero sin de querer vuelta, y fue contexto... Pero de vuelta, a ver, ¿vos creés que si yo hubiera creído que hay mala intención, hubiera seguido así sentado tranquilo? ¿Pensás que en las generales vas a mejorar los 3 segundos? Hoy el 25% de los porteños demostraron que están inclinados por las ideas de la libertad. Ahora hay que convencerlos